Héctor Morales, cuando la obra estaba en el Teatro UC. Yo te vi en el estreno de Cómo Volver al Futuro, ahí con Pepe Sosa, una obra bellísima que también tuvo ahí una intensa temporada, y ahora estás de regreso con La Tempestad. Y para que la gente se ubique, originalmente conocimos esta obra como The Tempest Project, porque es una obra muy importante, una coproducción de la Fundación de Teatro A1000, que en este caso fue dirigida ni más ni menos que por Peter Brook, que además murió el mismo día que ustedes estaban cerrando la obra acá. Así fue. Entonces, quizás hay muchas cosas ahí que se instalan, ¿no? Pero para ir con La Tempestad de inmediato, yo pensaba, cuando pensaba en esta entrevista de Annie Mas, alguien que lleva tantísimos años haciendo teatro como tú, ¿cómo se hace para mantener vivas obras clásicas? ¿Qué te pasa a ti como actriz cuando te dicen vamos a hacer un Shakespeare? Porque seguramente la preparación académica que yo tuve en la escuela de teatro, los profesores siempre tienden a hacer grandes obras, ¿no es cierto?, para que los alumnos tengan dificultad, sean textos más sustanciosos. Entonces uno queda como con una herencia de teatro, ya desde la escuela de teatro. Y empecé mi vida actoral con Romeo y Julieta. Entonces también fue Shakespeare, y con la adaptación de Pablo Neruda. Claro, ahora pienso en ese mismo ejercicio cuando hablan de que Shakespeare es eterno y de que sus obras pueden tener siglos, pero siguen teniendo muchas cosas para decirnos en la actualidad, porque son obras tremendamente políticas. Shakespeare siempre está hablando del poder, siempre, en todas sus obras, y de la dificultad de administrar el poder. Porque es como la lucha para poder llegar a obtener el poder, pero una vez que estás ahí, siempre el poder es un tremendo problema. Pero yo me imagino que cuando uno interpreta esas obras cuando tiene 30 años, no es lo mismo que cuando uno las interpreta a los 80, que es tu caso, ¿no? ¿Cómo sientes tú que tu vida actoral y tu vida como persona te dan herramientas para enfrentarte a estos textos tan profundos? Bueno, siempre que el papel sea propio a la edad que tengo, ¿no es cierto?, será bienvenido, porque en esta obra, en La Tempestad, en la versión de Peter Brook, a él se le ocurrió, como era tan original, que el papel de Ariel, que es un espíritu invisible que habita esta isla donde está Próspero, que fuera una mujer mayor, una actriz mayor. Y así lo hizo en Francia. Cuando él estrenó esta obra, lo hizo con una actriz francesa mayor, igual que yo. Entonces, bienvenido sea, porque hay muchos papeles en las obras de Shakespeare. Reinas, madres, ¿no es cierto?, abuelas no hay tanto, no hay tantas en las obras de Shakespeare, pero las reinas no tienen edad, ¿no es cierto?, tampoco. Entonces fue un regalo que me cayó, porque además el personaje es muy lindo. El personaje de Ariel es realmente un goce de desplante, de encanto, de jugarlo. Me gustó mucho desde un principio como lo concibió Peter Brook. Ahora, ahí también, a propósito de lo que tú nombrabas, las reinas o las madres de Shakespeare, y también los espíritus, tienden a ser quienes tienen más sabiduría, a veces desde la manipulación, como Lady Macbeth, ¿cierto? Podemos pensar, o la esposa de Enrique VIII, de Enrique IV. ¿Cuál es el Enrique? Que lo pasa muy mal. Hay como no sé cuántos, no, hay como dos Enrique. Es que también estaba pensando en la última versión cinematográfica. No, era Ricardo. Ricardo III. Sí. La versión cinematográfica, no sé si la viste, de Cohen, en donde Frances McDormand interpreta, que es alucinante. Y ya uno ve que Shakespeare tenía una perspectiva respecto a lo femenino como un espacio de profundo poder.
poder en las sombras. Pero él entendía que las mujeres que estaban en espacios de influencia iban a usar esa influencia porque no la podían usar de manera directa, ¿no? Justamente. Ahora, eso en el caso de las reinas, pero en el caso de los espíritus, como Ariel, son quienes tienen la verdad y quienes de alguna manera enfrentan al rey, a Próspero, para decirle, mire, no es la cosa así como usted está diciendo que está pasando por este otro lado, ¿no? ¿Por qué es importante que aparezcan esos personajes y cuál es tu entusiasmo al interpretarlos? Yo creo que fue por el deseo de Shakespeare de diferenciar o de hacer personajes variados, distintos, más, como te dijera, más fantásticos, porque esta obra, La Tempestad, que fue la última que escribió Shakespeare, es casi un cuento, es un cuento de fantasía para adultos, por supuesto, por la profundidad de los textos, pero es un cuento, porque los personajes que viven en la isla con Próspero son un monstruito, Calibán, ¿no es cierto?, una especie de salvaje, y Ariel, y la hija de Próspero, por supuesto, porque a él lo dejaron botado en esta isla con su hija. Entonces, él, yo creo que con esto diferencia, le da la parte, no cómica, pero la parte distinta a la profundidad de sus textos. Mira que era sabio en esa época ya, ¿no es cierto? Y en otras obras igual. Claro. Hay muchos personajes populares en las obras de Shakespeare, ¿no es cierto?, que hacen el equilibrio entre la realeza, los nobles, ¿no es cierto? Y eso es muy lindo, por eso es eterno y es universal. Sí, estaba pensando además que como a Shakespeare le tocó ver la lógica de la corte, ¿no? Y ahí el único que decía que podía decir la verdad al rey era el bufón, pero tenía que decirla muy bien, porque si no lo hacía bien le cortaba la cabeza. Creo que Shakespeare entiende que ese va a ser el rol que van a tener algunos personajes, ¿no? De decir la verdad, pero desde cierta gracia. Justo, y pedir cosas que otros no se atreven a pedir. Ariel está todo el tiempo en la obra pidiendo su libertad. Como tú dices, como dijiste muy bien, es una obra sobre el poder y la libertad. Calibán y Ariel quieren su libertad. Y finalmente llega el perdón, que tampoco es común en las obras de Shakespeare, pero a eso hace alusión él, al perdón que hace Próspero al final de todas las maldades que le hicieron. Bueno, estamos conversando con la destacadísima actriz Diana Sanz a propósito de que retorna esta versión de La Tempestad del 25 al 28 de mayo y del 1 al 4 de junio. Son 8 funciones en total, 2 fines de semana, en el Teatro de la Universidad Finisterras, que está ahí en Pocuro con Pedro de Valdivia, muy, muy bien ubicado, está el metro Inés de Suárez, ahí a unos pasos. Y con estacionamiento gratis. Y que con estacionamiento además, y pueden ir temprano, pasearse por el parque, es muy, muy, muy buen lugar. Hablemos de lo que fue trabajar con Peter Brook, Diana. Ay, añoranza, porque ya que no se podía trabajar presencialmente, fue tan lindo trabajar a distancia por Zoom, por streaming, por todas las plataformas que se están usando ahora, las usamos en nuestra producción de La Tempestad. Entonces, grabábamos los ensayos todos los días o día por medio, se les mandaban los ensayos por video, ellos corregían, opinaban, nos mandaban las respuestas y de vez en cuando hacíamos una gran reunión por Zoom con Peter Brook y Mariela Etienne, que era su codirectora. Ahora, me imagino que para ti, que llevas tantos años haciendo teatro y haciendo clases de teatro, tiene que haber sido muy desafiante, como lo fue para todos, pero especialmente cuando uno tiene una manera muy específica de hacer el teatro. El teatro es muy corporal y es muy energético en términos de que estamos tú y yo aquí, ¿cierto? Generando cosas juntas, ¿no? ¿Qué sientes tú que aprendiste de ese proceso tan extraño de haber tenido que trabajar en esa metodología? Fíjate que ya uno a cierta edad, con la experiencia que yo tengo, siempre se aprende algo, más, a veces menos, a veces nada también, a veces no se aprende nada, al contrario. Entonces, uno asimila, es como esponja de los sabios consejos que daba él. Pero como no pudo estar, hicimos muchos ejercicios preparatorios que él ha aplicado en sus clases, en sus direcciones, porque nuestra directora, Amalá Saint-Pierre, la que era su asistente de dirección acá en Chile,
estudió, leyó sobre Shakespeare, tenía pero cualquier cantidad de material sobre Peter Brook y sobre Shakespeare, por supuesto. Entonces, más que nada uno asimila, tiene una buena experiencia, pero siempre se aprende. Conocer a un nuevo director es conocer una manera distinta, apreciaciones distintas, pero sobre todo lo que él nos decía con tanta dulzura le encantaba cómo sonaba Shakespeare en castellano. Fíjate, nos decía siempre y después decía que la energía de los actores chilenos era sorprendente, que no había visto actores tan energéticos y con tanta vitalidad como nosotros. Mira, lo telúrico nos debe cruzar seguramente. Puede haber ahí eso. Ahora, comentábamos al inicio, Diana, de que tú, retomar La Tempestad, pasó entre dos obras bien exitosas, exitosas por tanto la reacción de la audiencia como por el premio que recibiste del Círculo de Críticos por El Traje del Novio. En ambos casos, tanto en El Traje del Novio como Cómo Volver al Futuro, estuviste dirigido por gente joven. Y quería preguntarte por esa experiencia, ¿no? O sea, Héctor Morales en un caso, ¿cierto? En el otro caso, esta dupla maravillosa que está detrás de los bonobos, ¿cierto? Sí. Que es muy interesante. Entonces, hablemos un poco también de lo que significa para ti estar constantemente compartiendo con elencos, pero también con directores y con dramaturgos jóvenes. Fíjate que a estas alturas ya... Yo creo que el último director que quedaba de la época en que yo empecé, Fernando González, que acaba de fallecer, ¿no es cierto? Entonces, desde un tiempo a esta parte he tenido que compartir mi trabajo con directores jóvenes. Y estoy muy satisfecha y muy, muy agradecida, porque ellos me tratan sobre nubes, sobre plumas, porque ya, ¿no es cierto?, me tienen respeto, me reconocen mi trayectoria, pero ha sido realmente encantador, por decirlo menos, trabajar con ellos, y siento que hablamos el mismo lenguaje, porque con los dos últimos que tú mencionas, han egresado de la Chile, de la Escuela de Teatro, donde yo también estudié y donde yo hice clases. Entonces, siento que hablamos el mismo lenguaje, nos sabemos expresar, me saben dar las indicaciones, yo los entiendo perfectamente. Entonces, es muy bonito. Y la creatividad de los directores jóvenes de ahora me encanta, salvo cuando usan demasiada tecnología. Bueno, de hecho, quería preguntarte por eso, porque cuando se estrenó Cómo Volver al Futuro, yo entrevisté a la directora acá en la radio, pero después de ver la obra me quedé con muchas dudas, o más bien como me da mucha curiosidad la relación entre tu personaje y el personaje de José Sosa, que es preciosa, y ahí como son vecinos, él está enamorado de ella como que está en otra cosa, literalmente está como en otro mundo, pero el montaje hay una cosa que a mí me encantó y que tiene una reflexión intergeneracional que es potente, ¿no? Y hay una escena en la obra en donde tu personaje va a un taller de plantas y no entiende a qué se refieren estos jóvenes cuando hablan del veganismo, ¿cierto? Del alma de las plantas, como con conceptos muy específicos, muy generacionales. Del derecho de propiedad. Claro, y todo aquello, yo mientras te miraba en la obra, yo pensaba... Quizás parte del problema que tenemos, uno de los muchos problemas que tenemos para la construcción del diálogo social, es que creemos que todos estamos hablando el mismo idioma. Y no. ¿Cuál es el rol del teatro en eso? Hacerlo notar, yo creo, nada más, y hacer que reflexionen los que van a ver obras que tienen esos problemas que tú mencionas. Porque hay que aceptarlo, la juventud está teniendo una evolución mental, ¿no es cierto?, física y social, que es lo más importante, como dices tú, que tenemos los mayores, tenemos que entenderla, por último, entenderla, no asumirla ni hacer lo mismo que ellos hacen, pero entenderla, porque la tecnología, especialmente los celulares, ¿no es cierto?, están provocando cambios muy grandes. Sí, ahora a mí me pasó exactamente lo contrario, ¿eh? Yo sentí como que pasa mucho
que quienes estamos arriba de la ola, pensaríamos, generacionalmente, incluso aquí con un gobierno tan joven, etcétera, de repente instalamos ciertos discursos y no estamos seguros si el otro nos está escuchando. Entonces, yo veo que hay muchas personas mayores, personas grandes, que están haciendo el esfuerzo de conectarse, de tratar de usar el celular, de tratar de escuchar. Yo no estoy tan segura si de vuelta lo estamos haciendo también. De escuchar a las personas más grandes, a escuchar su sabiduría. Ahora, en la conmemoración de los 50 años, hay tanto que escuchar. Y, por ejemplo, volviendo a tu otra obra, la que va a estar en julio, a ver si hablamos de eso entonces, El traje del novio es una obra sobre, también, violación a los derechos humanos y qué le pasa a las personas, no solamente en la gran historia, en la microhistoria, qué nos pasa a las personas con eso. Y ahí el rol del teatro también tiene una potencia tremenda para ayudarnos a no olvidar nuestros dolores y enfrentarlos, mirar los fantasmas, ¿no? Uh-huh. Pero claro, como las civilizaciones evolucionan, no sé, a veces con amigos de mi edad decimos, me gustaba más el teatro de antes, por ejemplo, ¿ves tú? En que se hacían montajes más grandes en el sentido de hacer obras de Shakespeare, de Lope de Vega. Y que duraban más también. Y duraban más. Ese es otro problema que estamos teniendo hoy en día. A lo más 12 funciones. Uh-huh. Fíjate que en Romeo y Julieta nosotros hicimos 120 funciones en una sola, en 2 temporadas, a final de un año y al comienzo del otro. Pero es que ahora no alcanzan a veces ni a cubrirla los medios. A mí me pasa. ¿Te fijas? Porque estrenan el primer fin de semana y al otro semana ya están terminando, claro. Al otro fin de semana. Entonces, y eso se produjo, yo leí el otro día un artículo en el diario, de que se empezó a producir primero por la pandemia, porque quedaron muchas producciones atrasadas, claro. ¿No es cierto?, que tuvieron que estrenarse cuando ya los teatros estaban abriendo, y también porque los proyectos que financia Fondart les exigen 12 funciones. ¿Tú sabías eso? No sabía eso. ¿Ves tú? Pero además les exigen 12 funciones, entonces cumplen las 12 funciones y ya quedaron libres del compromiso que tienen con Fondart. Y los teatros les prestan la sala por esas 12 funciones. Además porque hay una oferta gigantesca, o sea, hay muchísimas obras. Lo que uno dice es fantástico, es buenísimo que haya tanta obra de teatro para ver, que haya tanta actividad, que haya tantas cosas distintas, pero a veces pasa que uno se abruma y dice, ay, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Por eso les estamos diciendo con tiempo, para que ustedes se agenden, porque La Tempestad va a estar para verse en el Teatro Finisterra del 25 al 28 de mayo y del 1 al 4 de junio. Son 2 fines de semana para que ustedes puedan disfrutar de esta versión de Peter Brook, de la clásica obra de William Shakespeare, como nos contaba Diana, la última obra que escribió este fundamental dramaturgo inglés. Y entonces les dejamos hecha esa invitación y después en julio le voy a cobrar la palabra a Diana Sanz para que hablemos de El traje del novio, porque tengo muchas ganas de ver esa obra y no me la quiero perder. Solo falta la hora, de jueves a sábado a las 8:30, y lo bonito es que hacemos función los domingos, que muchas compañías tampoco hacen función los domingos, y es más temprano, para retirar más temprano, a las 7. Perfecto, a las 7. Además que si ustedes van más temprano, pueden pasear por el parque Inés de Suárez, se van caminando relajadamente y llegan con el metro a la estación Inés de Suárez. Entonces. Así que agéndense. El último fin de semana la última semana de mayo y la primera de junio van a poder ver La Tempestad en la versión de Peter Brooks con Diana Sanz ahí en uno de los protagónicos. Y muchísimas gracias, Diana Sanz, por venir a la radio. Ha sido un honor conversar contigo. Gracias. Igualmente un placer, porque como dices tú, a veces uno le falta conversar más con la gente, y esto me deja satisfecha, me deja muy contenta de que hayas dado a conocer tan bonita información y conversación como la que tuvimos. Me siento muy honrada por tus palabras, Diana, de verdad, porque por supuesto que una maestra como tú estimen bien el trabajo que uno hace, es como me voy feliz para la casa. Bueno, nosotros tenemos que despedir el programa de hoy día. Les dejamos muy invitados a que se queden en Radio Universidad de Chile. Yo voy a volver a las 5 para hacer nuestro Radiópolis. Vamos a estar hablando con Sol Márquez, vamos a estar mostrándole música nueva. Y mañana a las 10 volvemos para hacer el semáforo. Que estén muy bien. Chau.